Lucas capítulo 16 nos habla de la parábola del mayordomo infiel. Esta parábola nos habla de que había un hombre rico que tenía un mayordomo que no estaba administrando bien, que posiblemente le estaba robando, estaba defalcando, estaba usando su poder para ir, dice la Biblia, la palabra exacta que usa, estaba disipando los bienes de su amo. Entonces lo descubren y el amo le dice: ¿sabes qué? Te voy a despedir porque estás haciendo mal, estás administrando mal. Y este hombre dice: cavar, no sé qué voy a hacer ahora. Dice: cavar no puedo, o sea, trabajar no puedo, mendigar me da vergüenza. Así que lo que voy a hacer es, voy a comenzar a llamar a la gente y a pedir favores. Comenzó a llamar a la gente, dice: ¿cuánto debes tú al amo? Le debo 100 barriles, ya, pon ahí que debes 50. ¿Tú cuánto debes? Yo 100, pon ahí que debes 80, ¿no? Y comenzó a hacerle descuentos a los que debían, seguía robando a su amo. O sea, lo que hizo es comenzar a buscar favores con algo que no le pertenecía. Entonces Jesús dice: como este hombre ha sido audaz, así deberíamos nosotros ser audaces también, porque se lo está diciendo a sus discípulos, pero para el reino de Dios. Entonces, y luego hace un cambio radical en la parábola, en lo que les está diciendo, y les dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y luego dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí Jesucristo y Dios nos está enseñando otra vez la ley de la siembra y la cosecha, que nos dice que si tú en lo poquito que tienes con la semilla no eres fiel, tampoco lo vas a hacer en la abundancia. Si no eres fiel en la escasez, no vas a ser fiel en la abundancia. Si no eres fiel y no sabes administrar 10 soles, tampoco vas a poder administrar 100 soles, mucho menos 1000 soles. Entonces, y aquí viene, se asocia con el ser, hacer y tener. Entonces muchos estamos esperando tener para poder hacer, para luego ser. Y así no funciona la vida. La vida está establecida. Dios estableció la vida para que nosotros primero sembremos y luego cosechemos. Primero demostramos que somos buenos para luego tener lo que es bueno. Primero administro bien con lo poco para luego administrar bien lo mucho. Entonces, los que tenemos problemas económicos no es que no tengamos el suficiente dinero, es que no lo sabemos administrar bien. No hemos aprendido a administrar. No hemos aprendido y entendido, en primer lugar, que el dinero no nos pertenece, que es solamente algo que va a pasar por nuestras manos, y lo importante no es cuánto llegue, sino qué hacemos con el dinero que nos llega. Y con esto no solamente me refiero al dinero, estoy hablando de todo lo que Dios nos da. Estamos hablando no solamente del dinero, estamos hablando de repente de tu pareja. ¿Qué haces con la pareja que tienes? Si uno de los grandes problemas de los seres humanos, que es lo que yo entiendo, porque es que las relaciones comienzan a fallar, y relaciones no solamente con la pareja, sino con los hijos, es que nos entra el sentido de pertenencia. ¿Qué cosa es el sentido de pertenencia? Cuando uno piensa que algo es suyo, que ya le pertenece, ya comienza a perderle la atención que tenía antes de que le perteneciera. Un ejemplo práctico. Quiero el celular, no sé qué modelo esté de moda ahorita. Vamos a suponer, quiero el iPhone 17. Creo que es el último que ha salido. Y me esmero, lo miro, lo adoro, me encanta. Cada vez que puedo voy a la tienda y lo pruebo. Y me esfuerzo por conseguirlo. Y lo compro, el iPhone 17. Y ese es el momento que me llena de alegría, cuando lo tengo en mis manos
le compro su forrito, le pongo su pantallita, lo cuido, se lo enseño a todos y les digo, miren, tengo el iPhone 17, es maravilloso y trato de que no se me caiga y lo cuido como si fuera mi hijo, mi bebé, mi cosa más preciada. Va pasando el tiempo, pasa esa euforia, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses y ahora sale el iPhone 18. Y entonces tú miras tu celular y dices, este ya es antiguo, ya es viejo, ya este es mío, ya lo usé, ya lo probé, estuvo bonito, pero ya son las mismas funciones. Y lo comienzas a tratar como cualquier cosa y llega un momento que ya lo quieres cambiar. ¿Por qué? Porque ya disfrutaste ese momento y lo que quieres ahora es volver a sentir esa experiencia de ese momento de felicidad que sentiste cuando lo compraste. Entonces vas y buscas el siguiente teléfono. Y así funciona cuando nosotros permitimos que el sentido de pertenencia comience a funcionar en nuestras familias. Entonces, ¿qué pasa cuando estás buscando a tu pareja, o hombre o mujer? Al principio, cuando la ves y te enamoras de ella, dices, wow, esto es lo mejor que me pasó, esta es la mujer de mi vida, el hombre de mi vida, la mujer de mis sueños, el hombre de mis sueños, con ella quiero pasar el resto de mi vida, es un ángel, ¿cómo puede ser que un ángel haya caído del cielo y pueda yo tener la oportunidad de estar con ella o con él? Y la comienzas a enamorar, la comienzas a coquetear y comienzas a decir que con ella vas a ser feliz o con él vas a ser feliz. Y una vez que logras tenerla o logras tenerlo, comienzan a vivir la etapa de la luna de miel y la disfrutas, la cuidas, la presentas o lo presentas y dices, él es mi hombre, ella es mi mujer y es lo máximo, es lo que Dios me ha regalado. Pero una vez que ya están juntos y ya se casaron, comienzan a sentir que ya es de uno, ¿no? Y comienza ya pasa esa etapa de euforia y de emoción y comienzas a ver ya los errores que tienes, las dificultades que tienes y comienzas a ver que ya no te estás produciendo esos sentimientos que te producía al principio y ya comienzas a cambiar la balanza, porque antes solamente veías lo bueno y nada tenía malo. Y no es que la persona cambió, simplemente es que tu perspectiva con la persona era distinta porque tú querías tenerla. Entonces, cuando ya va pasando el tiempo, la balanza se va comenzando a nivelar y cuando va pasando más el tiempo, la balanza comienza a ver ahora más los errores que las virtudes. Y la persona sigue siendo la misma, sino que tú ahora estás mirando con otros ojos porque ahora es tuyo, ahora te pertenece según tú, la perspectiva que tenemos nosotros. Y comienzas a descuidarlo, a ya no tratarlo igual, y llegas al punto hasta querer cambiar. Igual pasa con los hijos. Los hijos ya nacen con el sentido de pertenencia. Entonces el hijo cuando nace y sale, es lo más hermoso que le pasó, el mejor regalo, es lo más bonito, pero ya pasa un tiempo y ya tienen que ir las malas noches y los vómitos, y luego que no quiere estudiar y que es un flojo, y comenzamos a tratarlos como una carga, no como una bendición, y comenzamos a tratarlos mal. Y entonces esto funciona en todas las áreas. El tener el sentido de pertenencia, el sentir que algo es mío, hace que nosotros tengamos el descuido y tratarlos como si fuera cualquier cosa. Entonces por eso es que Dios nos dice que nuestra salvación y por ende nuestra vida, nuestros recursos, todo lo que Dios nos pone en nuestras manos, nosotros no somos dueños. Tenemos que entender que somos administradores del dinero, administradores de nuestro tiempo. El tiempo también es algo que pensamos que es nuestro y decimos, no, es mi tiempo, es mi vida, son mis decisiones y yo hago lo que quiero porque es lo mío, y lo vamos malgastando. ¿Por qué? Porque pensamos que nos pertenece y que podemos hacer lo que quieran. Entonces recuerden que este sentido de pertenencia también es una de las armas del enemigo que usa para ir destruyéndonos o ir haciéndonos perder el propósito o ir alejándonos del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces aquí Jesús nos dice, tienes que aprender a administrar lo que tienes. ¿Tú quieres más? Tienes que aprender a administrar lo que tienes.
tanto en la parte económica, tanto en la parte espiritual, tanto en la parte familiar, de relaciones, en trabajo. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si eres infiel en lo poco, vas a ser infiel en lo mucho. Entonces, ¿cuál sería la oración correcta? No es Señor, dame más dinero. Señor, bendíceme. La oración correcta debe ser: Señor, ayúdame a ser un buen administrador. Señor, ayúdame a ser fiel en lo poco. Señor, dame la sabiduría para poder administrar lo que tengo y vivir agradecido y vivir feliz con lo que tengo, para que luego pueda yo ir expandiéndome y teniendo más bendición, porque si en lo poco soy fiel, en lo mucho me vas a poner. Entonces, ¿ve cómo cambia toda la perspectiva? Entonces ya no le podríamos decir a Dios, y otra vez, como se los he dicho muchas veces, no es que Dios no me quiera bendecir, es que yo todavía no estoy preparado para recibir la bendición. No es que Dios no me quiera ayudar, es que Dios no me puede resolver los problemas que yo tengo que pasar. Las pruebas, las tentaciones, las dificultades, todo nos va formando para ser mejores personas, para que se crezcas como persona, y al crecer como persona, crece todo lo demás. Por eso vuelvo a repetir: lo invisible gobierna lo visible, lo espiritual gobierna lo material. Los seres humanos ganamos conforme a lo que valemos. Eso es lo que la gente no entiende. La gente dice: no, yo voy a ganar más si trabajo más, yo voy a ganar más si encuentro el negocio oportuno, yo voy a ganar más si consigo el trabajo deseado. Y para eso tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que tener un título, tengo que tal. Y no, la Biblia te dice: no, ¿quieres ser bendecido? Tienes que ser una persona más grande de lo que eres hoy. Tienes que valer más de lo que vales hoy. Y recuerden que el valor no es lo mismo que el precio. El valor se va a ver por lo que eres. El precio se va a ver por las cosas que tienes. Pero eso se compra y se descompra, se vende y se compra. O sea, eso se puede conseguir con dinero y eso se puede aparentar. Pero el mundo no se mueve por las apariencias, aunque parece que sí. Pero la verdadera recompensa viene por lo que vales, y la verdadera recompensa viene de Dios. Por eso es que dice Dios en los siguientes versículos, dice que los fariseos que estaban ahí escuchando lo que Jesús le decía a sus discípulos, dice, lo oían y se burlaban porque ellos eran ávaros. A ellos no les importaba el crecer, a ellos no les importaba el crecer como personas, a ellos simplemente les importaba crecer en dinero, y estaban dispuestos a hacer lo que sea, incluso ir en contra de Dios para conseguir. Se burlaban de Jesús, y miren lo que le dice Jesús. Entonces le dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Wow, es muy fuerte, pero esto nos enseña a que Dios mira el corazón, y que tú puedes aparentar ser algo muy buena persona, tú puedes aparentar ser una persona destacable, puedes aparentar ser una persona que te va muy bien, pero Dios conoce tu corazón. Y esto se los dice directamente a los fariseos, porque los fariseos eran hipócritas. Los fariseos aparentaban una cosa, pero eran otra cosa. No caigamos en eso, no vivamos por apariencia, no vivamos para solamente quedar bien con la gente, porque a la gente realmente no le importa tu vida. Un día te darán un like, un día te dirán qué bueno eres, cuando te mueras dirán esta persona fue maravillosa, pero realmente eso no cambia tu vida, no va a mejorar ni va a empeorar tu vida. Lo que va a hacer algo significativo en tu vida es lo que tú logras como persona, lo que tú vas a lograr con el esfuerzo, con la dedicación, entendiendo que tienes algo que Dios te ha dado y que lo tienes que cuidar y hacerlo crecer y progresar. Luego viene la parábola del rico y Lázaro, que es una parábola extraordinaria también, que nos habla de que un hombre rico
vivía con mucho dinero, que hacía fiesta todos los días y tenía mucha abundancia, dinero, estaba entregado a la lujuria, a los placeres, a las fiestas, y era una persona narcisista, era una persona egoísta, era una persona avara, era una persona que les gustaba jactarse de lo que tenía. Y al par había un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es muy probable que Dios le haya dado la última oportunidad a este hombre rico a través de Lázaro, porque era muy... es muy raro que una persona rica, no sé cómo sería en esos tiempos, ¿no? Pero una persona rica tenga un mendigo en su casa, en su puerta. Entonces es muy probable que este mendigo haya llegado y que esté ahí viviendo, porque dice que era un mendigo, vivía en la calle, y que se haya puesto ahí Dios para tratar con la vida de del rico, perdón. Y dice que el mendigo ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. O sea, es decir, que se notaba que este hombre necesitaba y que el rico sabía que estaba ahí, pero no le daba. O sea, este rico, a pesar de que tenía tanta abundancia, tanto dinero, tanta ¿cómo se dice esto cuando eres muy bullicioso, en que se muestran tus bienes? Nunca le pudo pasar ni un pedacito de pan a Lázaro. Dice la Biblia que los dos murieron el mendigo y fue llevado al cielo o al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, esto quiere decir que el rico conocía a Lázaro. El rico lo veía todos los días. El rico escuchaba y le decía: Señor, por favor, ¿me puede dar un pan? Y este pasaba y lo ignoraba, lo trataba como un perro, lo despreciaba. Y a pesar de que pudiendo ayudarlo, nunca lo ayudó. Y entonces ahora él le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo de su lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, esto es algo muy importante que muchas veces hemos pasado por alto. Le dijo hijo. ¿Qué significa si le dijo hijo? Que él era del pueblo de Israel. Este rico era del pueblo de Israel. No era un mundano, no era un gentil, no era alguien que no conocía la palabra de Dios, no estaba instruido en las leyes de Dios, sino que era un israelita rico, del pueblo de Dios. Y aún así se fue al infierno. ¿Y él por qué? Porque le dijo: porque tú te entregaste a los deleites, te entregaste a la vida abundante, te olvidaste de mí, te olvidaste el propósito que yo tenía con los hijos de Dios. Tenías un mendigo al lado que es Lázaro, que lo conoces, y que nunca fuiste capaz de darle un pan. Por eso te decía al principio que esta persona era una persona narcisista, egoísta, jactanciosa, orgullosa, petulante, que menospreciaba a la gente y que la juzgaba a pesar de que era un hijo de Dios. Recuerden que Jesús siempre está hablándole a los fariseos, y aquí estaban los fariseos. Era una palabra directamente para ellos, porque ellos eran ricos, eran gente de dinero. Todos estos líderes religiosos, si lo pasamos a la actualidad, vemos que la mayoría de los líderes religiosos tienen su dinero y viven a costa de las ofrendas y diezmos de la iglesia, pero no están cuidando. Muchos, no digo que todos, pero hay muchas religiones que se han creado simplemente como un negocio para que estos líderes vivan del dinero, pero ya no vivan por la gente que le da el dinero. Y esa es la gran diferencia. Entonces, este rico era un hijo de Dios, o era del pueblo de Dios. Por eso es que Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, cuando tú tuviste la oportunidad, por eso yo asumo que Lázaro fue la última oportunidad
de que este rico se arrepintiera. Y por eso es que Abraham le dice, tú en tu vida, cuando tuviste la oportunidad de hacer el bien, teniendo la capacidad económica, teniendo la abundancia, no te hubiera afectado ayudar a este hombre, no lo ayudaste. Y este hombre recibió males. Y muy probablemente fue puesto ahí con el propósito de salvar a este hombre. Y él no quiso querer, no quiso escuchar, no quiso arrepentirse. Entonces ahora el rico le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden y viceversa, ¿no? Entonces, aquí también nos señala de que y cae esta propuesta de que existe el purgatorio, ¿no? Esta ley que existe en la Iglesia Católica que dicen que si tú oras y pagas, pues te podemos sacar a tu muerto del infierno y te lo podemos pasar al cielo. Aquí la Biblia dice claramente que una vez que uno muere, va a llegar al lugar donde le toca y ya no hay forma de salir. Hay una gran cima que no permite que pasemos de la parte oscura a la parte clara, de la parte clara a la parte oscura. Entonces ese señor le dice, este rico le dice, te ruego pues Padre que lo envíes. ¿A quién? A Lázaro. O sea, este hombre que era tan petulante y tan orgulloso, que quería que a Lázaro, que él lo había abandonado, que lo había dejado morir, que no le había pasado ni plato de comida, primero quería que lo ayude a él. Como no puede, ahora le dice, envíalo a mis hermanos para que le predica y ellos también no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Y el rico le dice, no, Padre, porque si fuere uno de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Entonces, qué increíble que este hombre rico le decía a él que Lázaro resucite, que Lázaro resucite y que vaya y le hable a mis hermanos y les diga que hay salvación. Y Abraham le dice, no, tienen a Moisés y a los profetas. Y le dice al final, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Entonces aquí Jesús nos está mostrando de que la única forma de encontrar la salvación y llegar a Cristo y conocer a Cristo es Moisés, o sea, el Antiguo Testamento en ese tiempo, la única parte que existía de la Biblia era el Antiguo Testamento, la ley, Moisés, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y los profetas, que eran todos los demás libros del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, él está diciendo en otras palabras al rico que la única forma de salvarse es creyendo la palabra de Dios, es escuchando y oyendo la palabra de Dios. Es lo que le está diciendo al final al rico. Y entonces, y lo final es que le dice, no, el que quiere creer, va a creer en la palabra. El que no quiere creer, aunque baje un ángel, aunque baje yo, aunque haya un milagro, aunque ocurran miles de cosas, no va a creer. Porque esto es de decisiones, de perspectiva, de recibir o no recibir a Cristo en el corazón. Así que qué tremenda enseñanza, el saber de que Dios ha dejado su palabra y que la única forma de evitar el castigo eterno es a través de su palabra. Qué bonito. Génesis capítulo 28 ya nos habla de que Jacob huye de Esaú. Ya habíamos visto que él roba la bendición y Esaú quiere matarlo por haberle robado la bendición, porque él decía que Jacob le había robado y realmente lo que había pasado es que Jacob la había comprado, pero tomó esa bendición de una forma incorrecta, ¿no? Suplantándolo. Y eso hace que Esaú asuma y aduzca que él le había robado. Entonces vemos que su madre Rebeca, hace que Jacob le diga a su padre que quiere buscar esposa para él, pero que no lo va a buscar en este pueblo, como lo había hecho Esaú. Que ya lo habíamos leído en los capítulos anteriores, que Esaú se había casado con una mujer de esa zona y que eso le había causado amargura y tristeza a sus padres. Entonces Rebeca usa eso para que Jacob le diga a Isaac,
sí que se quiere ir a su pueblo para buscar esposa para él. Entonces Isaac le da permiso y se va. Entonces Esaú, al escuchar esta historia y saber de que sus padres están mandando a Jacob para que busque mujer en su pueblo, él a propósito se sigue casando con más mujeres de ese mismo entorno, si se puede decir paganas o gentiles, para seguir causándoles dolor a sus padres, ¿no? Y entonces Esaú seguía con su orgullo y su soberbia, que lo vimos el día de ayer. Él no cambió, él siguió de mal en peor, porque cuando uno tiene orgullo y soberbia, se ciega, se vuelve víctima y, recuerden, echa la culpa a todos los demás menos a él mismo. Uno de los frutos de la soberbia, del orgullo, de la jactancia, es el no aceptar que se equivocan, es ir contra su ego, y la gente prefiere seguir equivocada a ir en contra de su ego. Entonces es una de las cosas más difíciles de cambiar y de darse cuenta. Y es por eso que la Biblia nos habla mucho de este pecado, de esta emoción, no sé cómo decirlo, que nos lleva a ser soberbios, orgullosos, de que hace que no queramos quedar mal, ¿no? Y he escuchado muchas veces amigos que decían, oye, pedir perdón es de débiles. Si yo pido perdón, estoy demostrando que soy débil y puedo dar, mi autoridad se va a ver disminuida si pido perdón. Y es todo lo contrario, es al contrario. El ser humildes, el reconocer que nos equivocamos, nos hace mucho más fuertes, nos hace humanos y nos hace también que la gente a la que nosotros dirigimos o somos autoridad, pues nos vean con mayor empatía. Porque recuerden, la Biblia dice, vas a ser juzgado como juzgas. Entonces, si tú juzgas, cuando tú te equivoques, aunque no lo reconozcas, los que te conocen te van a comenzar a señalar como hipócrita. ¿Por qué? Porque tú te haces ver como el infalible, el que nunca se equivoca, como el que hace todo bien. Y cuando te equivocas, no lo reconoces, entonces tu etiqueta va a ser, eres un hipócrita, porque dices algo, pero no lo cumples. Entonces es mejor aprender a ser humilde, es mejor aprender a reconocer que nos equivocamos, y así también cuando tratemos a las personas que están bajo nuestra autoridad o en una relación, tampoco vamos a juzgar, porque vamos a entender que así como yo me equivoco, todos nos equivocamos. Entonces las relaciones van a ser mucho mejor, y obviamente la relación con Dios también, porque ya no voy a ir con esa sensación de orgullo, sino siempre voy a ir humilde, siempre voy a ir sometido, siempre voy a ir reconociendo que soy humano y me equivoco, y que Dios es la única forma de que yo me mantenga en regla y en el camino. ¿Okay? Luego Jehová aparece, y aquí encontramos un patrón importante, que Jehová va cumpliendo la promesa con Abraham, y él va tratando con su descendencia una vez que ya son independientes. O sea que Abraham tenía la cobertura a Isaac, y Isaac no habla con Dios ni se registra en ninguna conversación con Dios hasta después de la muerte de Abraham. Una vez que Abraham muere, Isaac pasa a ser el jefe, como se podría decir, y entonces ahora Dios comienza a tratar con Isaac. Y ahora sale Jacob y Esaú, y ellos comienzan a vivir su vida y son formados y criados por Isaac. Y Dios no habla con ninguno de los dos hasta que ellos son independientes. No necesariamente murió Isaac en este momento, porque Isaac seguía vivo, pero ya Jacob se independiza y ya se hace un hombre independiente, sale de la cobertura de su padre, y entonces ahora recién Jehová se le revela a él. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí en esta primera parte? De que nosotros los padres somos los que damos la cobertura a nuestros hijos, somos los que vamos a ir formándolos y enseñándoles. Es la misión que nos dio Dios como padres, es nuestra responsabilidad. Y recuerden que nuestros hijos no son nuestros, son nuestros para guiarlos, pero tenemos que dar cuenta también de qué les estamos enseñando a nuestros hijos, porque luego van a salir a ser independientes. Y aquí Jehová se le muestra en sueños a Jacob, ya no habla directamente con él,
porque él todavía no lo reconocía como Dios. ¿Entienden? Entonces Dios comienza a tratar con él por consecuencia de Abraham y de Isaac, porque ellos eran hijos de la promesa, eran descendientes de la simiente de que Jehová le había prometido a Abraham. Y así se lo dice. Dice que a Jacob sueña y dice que ve una escalera apoyada en la tierra y la otra extremo en el cielo, y que ángeles subían y bajaban. Y arriba estaba Jehová. No nos explica, me imagino que él reconocía que era Jehová. No se explica si ve a una persona, un ser, nada. Simplemente dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Que todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esta es una frase maravillosa que quiero que nos las quedemos. Dios le promete cosas a Jacob y le dice, te voy a dar provisión, te voy a dar tierra, te voy a dar heredad, te voy a dar, te voy a cuidar, ¿no? Te voy a hacer muchos hijos y te voy a dar, estar contigo siempre y te voy a proteger. Y le dice, y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Recuerden que Jacob todavía no reconocía a Dios como su Dios, sino que simplemente era hijo de los hijos de Dios. Entonces Dios le hace como que le ofrece un trato, ¿no? Y le dice, como tú eres hijo, descendiente de Abraham, tienes esta promesa, que yo voy a estar contigo, que te voy a dar la tierra, que te voy a bendecir, que te voy a cuidar, y no te dejaré hasta que cumpla lo que he dicho. Y esto es maravilloso, quiero que lo tomen para sus vidas. Nosotros vamos a pasar un proceso, y estamos pasando un proceso, y lo que Dios nos pide es que no abandonemos. Esto es algo que cuesta mucho trabajo entender, sobre todo a personas que hemos crecido con falta de disciplina, con falta de constancia, con falta de orden de repente, y que estamos intentando cambiar y estamos peleando todos los días por hacernos hábitos nuevos, y obviamente que fallamos, obviamente que nos equivocamos, y la intención que siempre se va a repetir es renuncia, no sigas insistiendo, no vale la pena el esfuerzo, no vale la pena que sigas, mejor ya no lo hagas, mejor regresa a tu vida de antes, que era más cómoda, más fácil, no tenías que estar preocupado, no tenías que estar estresado, y continuamente recibimos el ataque para renunciar y para abandonar. Entonces Jehová nos está diciendo hoy, no te dejaré hasta que no cumpla lo que yo he dicho. ¿Qué cosa es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? No lo sé. Pero lo que sí estoy seguro y me agarro a esta promesa es que Dios no nos va a dejar hasta que cumpla, hasta que haga lo que nos ha dicho. El tiempo dependerá de nosotros. Nos tomará un día, nos tomará un mes, nos tomará un año, nos tomará toda la vida. Pero de parte de Dios no nos va a abandonar, no nos va a dejar, no nos va a rechazar. Él no va a decir, no, ya contigo no se puede. No. Él va a cumplir y no nos va a dejar hasta que cumpla lo que Él ha dicho. Quédese con esa palabra. Cuando el diablo le diga, Dios nos está ayudando, Dios no te va a guiar, Dios no te va a escuchar, Dios no te va a responder, usted respóndale con esta promesa. Dios me ha dicho que no me va a dejar hasta que cumpla lo que me ha prometido. ¿Ok? Entonces Jacob se levanta al día siguiente, porque esto fue un sueño, como le digo, todavía Dios no le habla personalmente, esto simplemente fue un sueño. Al día siguiente se levanta y él dice, wow, esto es tremendo, acá está la presencia de Dios. Y Jacob contesta a Dios despierto y le dice, Señor, si tú fueses conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a casa de mi padre,
Jehová será mi Dios. Entonces, Jacob le hace como que un trato, le hace un trato a Dios. Le dice, bueno, yo no te conozco, en otras palabras, yo no te conozco, yo no sé, yo no soy no te sirvo, soy un ladrón, soy un usurpador, soy un pecador, soy un suplantador, y estoy haciendo un viaje buscando mi propósito, buscando mi futuro, y si tú cumples con lo que me estás diciendo, si yo veo que tú me estás acompañando, si yo veo que tú estás dándome todo lo que me estás prometiendo, y comida y ropa, entonces reconoceré que esta promesa es verdadera y serás mi Dios. Entonces, luego en los pasajes siguientes veremos cuál fue el camino de Jacob y si Dios cumplió o no cumplió su promesa. Pero Jacob se propone a probar a Dios, pero se lo propone con acción. Él ya estaba en un viaje de independencia, en un viaje de ver su propósito. Dios le da el propósito y él le dice, bueno, cumple con tu palabra, cumple con lo que me estás prometiendo y serás mi Dios. Entonces, queridos hermanos, amigos, familia, oyentes, Dios va a cumplir con lo que Él nos está prometiendo y nosotros tenemos que comenzar a seguir caminando. Sigue en lo que te has propuesto, sigue el proceso, no sé cuánto tiempo te va a tomar, no sé cuánto tiempo vamos a demorar, pero no renuncies. Y cuando termine tu proceso, porque a Jacob le dice, si es que me regresas a mi tierra en paz. O sea, su viaje de Jacob no era llegar a donde estaba yendo, era ir y regresar, dar la vuelta, hacer el ciclo. Entonces, si ustedes quieren pueden hacer lo mismo. Señor, bueno, voy a hacer esto, terminen toda la vuelta y cuando regreses podremos evaluar si es que Dios estuvo con nosotros o no. Pero no abandones el proceso, no abandones el camino, no tires la toalla, no digas a mitad de camino por algún error, alguna falla, alguna circunstancia, algún momento difícil, no, esto no funciona. No, Dios nos está enseñando a terminar los procesos, a continuar los procesos, a pesar de cualquier cosa que pueda pasar, porque el camino no va a ser fácil, pero la recompensa va a valer la pena. ¿Qué hace el enemigo? Que no termines el proceso, que no continúes, que abandones, porque sabe que si abandonas, Dios ya no va a poder cumplir con lo que te prometió. Y no es porque Él no quiera, sino porque tú decidiste en plena libertad dejar el proceso. Entonces la reflexión de hoy es: sigue caminando y termina tu proceso. Salmo 21 nos da la diferencia de Lucas. Salmo 21 es un salmo de David agradeciendo la victoria contra sus enemigos. Y vemos que David era una persona rica, uno de los más ricos, también hijo de Dios, pero él era absurdamente rico. Tenía todo lo que uno puede imaginar. Pero a pesar de su riqueza, a pesar de su estatus, a pesar de que era el rey y que nadie podía hacer lo que le daba la gana, no había nadie más poderoso que él. Él podía mandar a matar a alguien y no pasaba absolutamente nada. Él podía hacer lo que quería, lo que se le venía en gana. Él tenía todas las facultades para poder hacer lo que quiera y nadie lo podía juzgar, nadie lo podía señalar, nadie podía decirle estás malo, estás bien. Él tenía una posición privilegiada de ese tiempo. Era el rey. Y tenía poder, y tenía dinero, y tenía fama, y tenía fortuna. Era mucho más rico que el hombre rico que hemos visto en Lázaro. Pero él tenía un corazón distinto. Y en el verso 5 a 7 del Salmo 21 nos lo dice: grande es su gloria en tu salvación. Él está hablando de él mismo. Porque honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Entonces aquí Dios nos enseña
la diferencia de un mal administrador a un buen administrador. Un buen administrador que, a pesar de que prosperó, multiplicó y produjo muchísimo y empezó como un pastor de ovejas del trabajo más humilde y significante que tenía, terminó llegando a ser el rey de Israel, y tanto cuando era pastor era humilde y sumiso y llegó a ser rey y se mantuvo en esa posición. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que tengas dinero, sino que el problema es que te llenes de orgullo y de soberbia pensando que tú conseguiste el dinero, pensando que fue tu inteligencia, pensando que fue tu esfuerzo, pensando que fue tu dedicación, y te olvidas de Dios y comienzas a tomar decisiones pensando que te lo mereces. Y realmente en cierto punto lo mereces, pero Dios te dio la fuerza, Dios te dio la inteligencia, Dios te dio las oportunidades, Dios te abrió las puertas. Si nosotros no aprendemos a reconocer a Dios y agradecer a Dios, pues nuestra vida no va a caminar bien, porque nos vamos a llenar de orgullo y de soberbia. Y el diablo lo sabe, el enemigo lo sabe, y él va a trabajar con nosotros. Y no necesitas llegar a ser un rey, no necesitas llegar a ser, tener mucho dinero, porque la soberbia se ve desde ya, el orgullo, siendo todavía nada. Por eso Dios dice: si en lo poco no eres fiel, en lo mucho te pondré. Aprendí una frase, con esto termino, de un pastor que es conocido, famoso, y él decía: el dinero no cambia a las personas, el dinero potencia lo que son las personas, amplifica y hace ver lo que realmente son las personas. Cuando una persona orgullosa es pobre, nadie se da cuenta y nadie le hace caso. Pero cuando esta persona comienza a tener dinero, comienza a tener posición, comienza a tener fama, porque logró llegar a esa posición, pues ese corazón que él tenía se amplifica y ahora sí es visto, ahora sí es observado por la gente, y entonces ellos dicen: ay no, cuando era humilde no tenía nada, y ahora que tiene dinero se volvió orgulloso. Y no, cuando era humilde era orgulloso, pero no tenía con qué orgullecerse y nadie lo miraba. Ahora que tiene dinero se le nota, porque ahora sí la gente lo mira. Entonces el dinero va a amplificar lo que eres, el dinero va a sacar lo que eres y va a mostrar tu verdadero corazón. Entonces el dinero no cambia a las personas, el dinero simplemente amplifica lo que eres. Entonces, nunca me voy a olvidar cuando yo tuve la empresa, me fue muy bien y quebramos y todo, y cuando ya estuvimos mal, mi mamá me dijo una frase que nunca me olvidé. Y me dijo: bueno, gracias a Dios que ha pasado esto, hijo, porque te estabas llenando de soberbia. Y eso se quedó en mi corazón. Y yo dije, pero ¿cómo me voy a llenar eso? Si yo sigo siendo el mismo, no cambié. Pero eso se me quedó en el corazón. Entonces dije, yo no me di cuenta. De repente comencé a hacer cosas que yo pensaba que estaba bien y que no lo estaba haciendo bien. Y mi mamá se dio cuenta y tuvo la gracia de decírmelo. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso es importante que tengamos personas que nos aman de verdad, que nos digan lo que estamos haciendo bien y que nos digan lo que estamos haciendo mal, y aprender a recibirlo, porque la soberbia y el orgullo va creciendo sin darnos cuenta, o va saliendo sin darnos cuenta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entrenarnos. Recuerden, esto se entrena. No es que eres orgulloso, sino que permitiste que estos sentimientos de orgullo tomen posesión de ti. Y no es que eres humilde, sino que tú entrenas y decides ser humilde. ¿Entienden? Entonces, no se dejen engañar en su cabeza y digan: no, yo soy orgulloso, yo soy mentiroso, yo soy flojo, yo soy indisciplinado, yo soy arrogante, yo soy inconstante. No. Eres, o has cogido, o has permitido que estos atributos o que estos hábitos se instalen en tu vida y te han vuelto así, pero tú no eres así. Tú quieres y has tomado la decisión de que estas cosas tomen posesión de tu vida, pero se puede cambiar, se puede corregir a partir de que tomemos una decisión y comenzar a entrenar. Y esto es un proceso que va a demorar
un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año, no sé cuánto tiempo. A mí me explicaron que en 21 días se instalaba un nuevo hábito. Luego, ya estudiando más profundamente, encontré que solamente son los hábitos superficiales. Los hábitos más profundos duran hasta 265 días, que es casi un año, un poquito menos, 9 meses más o menos. Entonces, y hay hábitos que están mucho más implantados, mucho más arraigados en nuestra vida, que nos va a tomar más tiempo. Entonces, tenemos que seguir luchando. Y es como para que nos entendamos, es como una droga. O como Alcohólicos Anónimos. Son atributos que van a estar arraigados en nuestra vida y que siempre van a querer salir, porque los hemos metido tan profundamente en el interior que pensamos que somos nosotros, pero no somos nosotros. Pero hay que estar peleando todos los días con eso, porque en el momento que te descuides, vuelven a salir. Es como una mala hierba. Si tú no cuidas tu jardín y permites que crezca, va a volver a crecer y va a volver a salir y va a volver a querer apagar. Entonces, discúlpeme la demora, pero creo que era importante entender esa parábola, si es la reflexión del día. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas, que Dios nos dé la decisión y la convicción de seguir a pesar de las circunstancias que puedan pasar. Porque recuerden que el premio es grande. El premio es grande. Vale la pena el esfuerzo. Vale la pena hacerlo por decisión, como les decía ayer, y no esperemos a que tengamos que hacerlo por obligación. Porque si es por obligación, va a ser mucho más triste, mucho más difícil y mucho más agónico, ¿no? Mucho más estresante. Ahora que es por decisión, es donde nosotros vamos a poder tener una recompensa grande y duradera. Señor nuestro Dios y Rey, te damos gracias por tu amor y misericordia, por darnos vida, salud, por darnos la oportunidad de poder levantarnos un día más y seguir luchando, seguir peleando, seguir esforzándonos, Señor, para llegar a completar el proceso que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy nos dices que tú no nos vas a dejar hasta que cumplas lo que nos has prometido. Así que con esa palabra vamos a seguir peleando, vamos a seguir esforzando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.